Bienvenidos, oyentes de Radio Sefarad. Es un placer cada 15 días encontrarnos con nuestros amigos del Mensuario Identidad desde Montevideo, en el país latinoamericano. Y en esta ocasión tenemos el placer de contar con Mauricio Cielenieco. Hola Mauricio, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Encantado. Saludos a todo el mundo. Y Jordi, si te parece, aunque esto el jueves van a estar escuchando, acaba de terminar Yom Kippur y mucha gente nos ha preguntado, ¿viste? Un secular, un laico, ¿cómo puede interpretar Yom Kippur? Porque hay una idea que Yom Kippur es algo religioso, es algo profundamente de una creencia en algo superior, de Yahvé, de la Torá, de la historia religiosa judía. Y es una pregunta muy interesante que nosotros lo hemos discutido y hablado mucho en nuestro movimiento. Por eso quiero justamente conversar sobre el tema con total sinceridad. Porque es una conmemoración también nuestra como judíos humanistas. Todo el mundo, los humanistas, los creyentes, los seculares, hay una intimidad dentro nuestro, en nuestro interior, que se desprende una llama enorme en este día de Yom Kippur. Los que no son creyentes van a la sinagoga, y vos sabés que acá en Uruguay mucha gente no entra a la sinagoga, es un lugar de identidad, de reunirse, se queda en la puerta, a veces entra, a veces no, pero no es un día cualquiera. Entonces se nos dio por reflexionar al respecto. Yom Kippur vendría a ser el nombre, el significante que le damos nosotros, pero resulta que el significado de Yom Kippur ha cambiado en el correr de la historia. Desde el templo, desde los viejos dos templos de Jerusalén, ha cambiado en la Edad Media y cambia ahora. Cada persona entra a la sinagoga, no entra, se queda ahí. En nuestro caso llenamos con 200, 300 personas una noche que va a ser la noche esta del martes, con un montón de gente que quiere escuchar qué es Yom Kippur para alguien que tiene dudas si cree o no cree, porque nadie deja de tener dudas, pero es un día especial. Yo quiero recordar, muchas veces lo hemos olvidado, no lo sabíamos, que en el primer templo la forma especial de resolver este día era a través de los holocaustos de animales, de sacrificios. Había filas de holocaustos calificados, de animales calificados en fila, para dar una ofrenda a Yahvé, para salir de los pecados. Y a la vez había un santuario, un santuario que no se podían entrar más que el sumo sacerdote. Y entonces esa era una de las formas más importantes en el primer templo y en el segundo templo hasta terminado el exilio babilónico. Porque luego del exilio babilónico se supone que la Torá y otras escrituras fueron modificándose y pasaron unos hechos y sincretismos que hubieron en Babilonia que fueron cambiando todo, e incluso se fue escribiendo el resto de la Torá y se fue escribiendo no dependiendo solo del templo. Por otra parte, salteó 1000 años, 1000 y algo. En la Edad Media, en los tiempos muy difíciles para los judíos por el antisemitismo, que nos obligaban a nuestra colectividad religiosa, porque en aquellos años, así como todo hoy es secular,
antes era todo religioso, los judíos en su aspecto religioso, los cristianos en su aspecto cristiano, muchos se vieron obligados por los cristianos a convertirse al cristianismo, pero dentro de su interior profundo eran judíos. Habían violado la cláusula hacia Yahvé sobre el judaísmo, pero era su vida y tuvieron que hacerlo, justificado o no. Y fue Colnidre, el canto de Colnidre y sus rezos, que en esas sinagogas se pedía perdón a la persona, al Dios de Israel, a Yahvé, a Elohim, para pedir perdón por lo que hicieron. Ese es el significado que se hacía en Colnidre. Sin embargo, hubo muchas sinagogas que no podían perdonar a los marranos, hubiesen dicho que den su vida, pero no su promesa, pero había muchos que habían estado. La mitad de las sinagogas en Europa lo permitió, la otra mitad no. Es doloroso para nosotros. No quisiera estar en ese momento, pero así fue. Es tan contradictorio todo que las estrofas del himno Colnidre fueron hechas por un pastor protestante. Eso tan sagrado que se canta al principio en la sinagoga, eso tan sagrado que la noche secular de Yom Kippur vamos a cantarla con un coro, estuvo hecho su gigantesca música por un pastor protestante. Bueno, yo creo que por encima de los hechos históricos, con esto quiero decir a toda nuestra audiencia una reflexión. Yom Kippur fue cambiando en el tiempo, fue cambiando la historia, fue cambiando en los ritos, fue cambiando en el concepto y llegamos hasta el momento actual que sigue cambiando. Por eso el significante que vendría a ser el nombre de Yom Kippur y el significado sigue cambiando. Y si estoy seguro que cada uno de los oyentes piensa qué significa para mí Yom Kippur, cada uno tiene una versión distinta, sea creyente, sea secular, o tenga la duda en qué cree, que es lo que la mayoría podemos tener. Yo soy secular, soy ateo, pero tengo la duda, y eso es importante. Tengo la valentía de decir, creo que no creo, pero la duda la tengo. Yo creo que la historia de Yom Kippur viene de una forma, pero ¿por qué se sigue propagando por 2500 años o más? No es casual que se siga propagando por 2500 años o más. Hay algo antropológico dentro de todo esto que es muy importante y nosotros como parte del ser humano lo vivimos. El hombre siempre se preguntó desde la antigüedad, en especial en la vida sedentaria, ¿qué es el cosmos o universo ahora para llamarlo? ¿Qué son las estrellas? ¿Qué es la vida? ¿Qué es la finitud? ¿Cuál es el sentido de nuestra vida? ¿Cuál es la ética, la moral? ¿Cuál es la legislación que tenemos que tener? Nosotros tenemos la Torá. ¿Por qué no decir que la Torá, sea creyente o no, es una hermosísima legislación legada para toda la humanidad, hecha por algo superior o hecha por el hombre? No importa, es gigante sus valores. Entonces, el hombre judío, esas interrogantes de la finitud de la vida, de lo que vemos, y si hay un más allá o no, esa interrogante del hombre que ha formado cientos de religiones, cientos de filósofos, preguntas por todos lados,
Los judíos lo tenemos en Yom Kippur. No podemos deshacer Yom Kippur del cuestionamiento de nuestra vida. Por eso se dice que entre Rosh Hashanah y Yom Kippur están los 10 días donde se va a escribir el libro. Es un relato, un mito muy interesante, o una realidad para un creyente, o una forma de dar una interpretación, aunque sea creyente, que no es tan mecánica y literal. Entonces, la continuidad de Yom Kippur es sin duda una profunda ansiedad del hombre, del ser humano, que no va a terminar nunca, porque el hombre quiere saber y no puede saber. Eso creo que es el gran elemento que tiene Yom Kippur en el pueblo judío, y por eso no nos podemos quedar en casa. Y si nos quedamos en casa, algo nos mueve. No sabemos dónde ir si no somos creyentes. O vamos igual a la puerta de la sinagoga. Y es a la vez esta pregunta, lo que tenemos la identidad judía, lo que nos da un sentido de pertenencia sumamente fuerte, un sentido de pertenencia a lo judío. Y aquel que no tiene una creencia religiosa y se siente en la identidad judía, se lo digo, no tenga la menor duda. Esta es una conmemoración nuestra, profundamente humana, y no nos olvidemos que es tan humana como la finitud y las dudas que tenemos en nuestra vida. En miles de años hemos realizado una introspección en este día, cuestionándonos sobre nosotros mismos, en nuestra propia intimidad, y cuestionando la relación que tenemos con el prójimo, como decía Buber, yo y el tú, que después el tú lo transforma en algo superior, en algo sacralizado, pero también lo transforma filosóficamente en el prójimo. Y esa duda y esa libertad humana que tenemos de preguntarnos cuál es la relación con el prójimo, con nuestra esposa, nuestros hijos, los seres queridos, la familia, el vecino, etcétera, es en especial, tenemos el privilegio como judíos de tener un día en el año para hacerlo. Ese día nos cuestionamos todo en nuestra vida interior y en las ausencias, y también, ¿por qué no decir, en nuestra ausencia futura? ¿Qué significa? Hay un filósofo que no me agrada, pero ha sido muy revolucionario en sus ideas, que es Heidegger, que dice que estar en el mundo es estar para vivir o estar para morir. Qué gran concepto existencialista que lo toma Sartre y otros filósofos después como Schopenhauer, y en fin. Tenemos la angustia de la finitud, y esa angustia se refleja en Yom Kippur, porque en Yom Kippur es un día de libertad, porque hay mucho que elegir, pero es un día de angustia frente a tantas interrogantes. Esas interrogantes se transforman en una magia, pero es una magia sin respuesta. Por eso sigue siendo aún más mágico. No hay paradigmas, pero recuerdo una vuelta hablando con el filósofo Darío, Darío de Argentina, que tiene un apellido tan difícil que no sé pronunciarlo. Me decía Darío que estaba Schwarzenegger o algo así, pero está mal pronunciado. Estaba hablando con un filósofo bátimo, italiano, y le preguntó Darío, decime, ¿vos crees en Dios? Qué importante respuesta le hizo Bátimo. Después de dudarlo y reírse, le dice, yo creo que creo en Dios. Y le dice Bátimo a Darío, ¿y vos qué crees?
Y Darío le dice, yo creo que no creo en Dios. Pero Darío dice, lo más importante en este posmodernismo que estamos en los tiempos del siglo pasado, que ambos dijimos, yo creo que no creo, pero la palabra yo creo da inseguridad, da duda, da interrogante, y ese es el nuevo mundo que estamos viviendo, donde más que respuestas absolutas, extremas, tenemos opciones indeterminadas del futuro. Tenemos, por lo tanto, opciones de tolerancia. Y por lo tanto, la diferencia entre un secular y un creyente es que los dos creemos que creemos, pero no estamos seguros. Eso es muy importante en nuestra concepción. Creer que podemos creer en algo, no en absoluto. Que lo que tenemos, como dice Bátimo, son interpretaciones, pero la verdad absoluta no la tenemos. En las escrituras se relata que hay 10 días entre Rosh Hashanah y Yom Kippur. Rosh Hashanah es el año nuevo que acabamos de pasar, y Yom Kippur, ahora que fue este miércoles, es donde el relato dice que se escribe el libro de la vida o no se escribe en el libro de la vida. Naturalmente, el relato, el mito, o como el creyente quiera creer, toca nuestra mayor sensibilidad, la nuestra y los seres queridos, y naturalmente, filosóficamente o teológicamente, un momento muy especial. Es el tiempo de reflexión y es para preguntarnos una pregunta muy importante. El tiempo que empleamos en la vida, al ser finito, ¿cuánto lo dedicamos nosotros a compras, a la codicia, a lo material, al consumo? ¿Y cuán poco lo hacemos a los afectos, al amor, a la ayuda al prójimo? Y digo a la ayuda al prójimo en este momento, que refugiados sirios, que tanta contradicción nos pasa, porque por un lado tenemos miedos políticos y por otro lado fuimos miles de años refugiados pidiendo ayuda. Qué difícil es dar una respuesta, no la voy a dar, pero simplemente la voy a cuestionar. Qué difícil. Mi abuela decía, Schwarz sein Eid, qué difícil es ser judío. Y por otra parte, nosotros en esa finitud que tenemos en la tierra, estamos juntando eslabones milenarios judíos. Esa finitud tuvimos el gran interrogante, eso y mucho más, por supuesto, que nos unió en miles de años en nuestra continuidad judía. No es fácil esto, pero eso Yom Kippur es tan nuestro como de los creyentes. Tenemos en Yom Kippur una reflexión abierta, no cerrada, una reflexión de búsqueda, una reflexión finita porque tenemos tiempo limitado, inteligible porque no sabemos a dónde llega, pero la creatividad es importante. En este día, el shofar cuando suena nos hace vibrar los corazones de esa magia milenaria que nos recuerda al antiguo Jerusalén y eleva nuestro interrogante junto con los acordes de Kol Nidre. Quiero recordar que en el Santo Santuario, cuando los romanos entraron, se descubrió que estaba vacío. Y llamó la atención un profesor que tuve en mis tiempos de juventud, no hace mucho, a los 45 años, 50.
Y el profesor nos decía, imagínense si el santuario no hubiese estado vacío, tendría cosas materiales. El santuario, por lo menos en el segundo templo, el santuario, si tendría algo material, dejaría de ser tan sacro, tan importante, porque tenía algo mismo terrenal. Eso nos hace pensar algo muy importante, que el tener un espacio vacío fue muy importante para el pueblo judío, porque ese espacio, me decía un rabino, ese espacio vacío para vos es secular, pero está vacío, no lo llenás de mitos y otras cosas. Para mí está Dios, por eso está vacío. Y lo importante, me decía, el estar vacío nos permite construir, nos permite seguir construyendo el judaísmo y no quedarnos estáticos, seguir construyendo, por ejemplo, el Talmud, y tantas otras cosas se han construido después. Para mí no es un día de perdonar. Yo creo que para mí, yo cambiaría el término. Es mejor no juzgar para no tener que perdonar. Como humanos que somos, y no somos Dios, como humanos que somos, es mejor no juzgar a nuestro semejante para no tener que perdonar, porque perdonar es muy difícil lograr hacerlo. Yo incentivo a no juzgar, porque el juzgar es empezar a tener ideas absolutas. Bueno, de alguna forma, y si te parece, empiezo a terminar. Sí, Mauricio, no puedo comentarte mucho porque... Sí. Dime. No, termino con esta frase. Cuéntame. Pues si no, no te doy tiempo. Para mí, el poder reflexionar, ensimismarnos con nosotros mismos, para ser mejores, porque es un día que nos llama a ser mejores, eso nos permite y nos pone en un plano de libertad humana. Somos nosotros los que, aprovechando esta conmemoración, reflexionamos y tratamos de ser mejores. Y por lo tanto, si no juzgamos y andamos a la búsqueda de una realidad inteligible, donde no hay verdades absolutos, entonces la libertad del hombre de elegir para ser mejores debe ser aprovechada a partir de este día siempre. Esa es un poquito la reflexión. Pues Mauricio, muchísimas gracias de verdad por esta reflexión. A mí me has dejado impresionado, me ha encantado, solo puedo decir eso. Espero que a los oyentes también. No he podido aportar nada porque no me veo capaz de aportar nada a lo que tú nos has comentado, una visión maravillosa de este día, y darte las gracias como siempre, Mauricio, una vez más por atendernos. Gracias a todo el equipo de Mensuario Identidad, que desde hace años venís ofreciéndonos un contenido sensacional, y espero que sea así este próximo año y años venideros. Y felices fiestas, y para los que creen, que estén en el libro de la vida puestos.